cesó la horrible noche. Como todos los colombianos cantamos en nuestro himno, esta no es solamente una frase y un anhelo de un pueblo, también pertenece al título de un ensayo, el cual es una pieza audiovisual que narra la barbarie y el horror que vivieron los bogotanos hace muchos años, llamado El Bogotazo. Así es de que cesó la horrible noche también es un anhelo del corazón del ser humano, es un anhelo de las personas que pasan por diferente tipo de sufrimientos. El llamado es a que lo que estoy viviendo pase pronto. Así es de que abra su Biblia en Hechos, capítulo 8 y versículo 1, porque acaba de suceder la muerte de Esteban. Y observe conmigo Hechos, capítulo 8 y versículo 1, porque va a iniciar con un nombre que ya había sido nombrado en capítulo 7, versículo 58. Este joven Saulo recibió la ropa de Esteban y veía tal vez cómo llegaban las piedras a su cuerpo y herían al hombre que había expuesto su defensa con la palabra de Dios. Así es de que en Hechos 8:1 dice la palabra del Señor: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Bueno, dice que Saulo consentía en su muerte. Él estaba de acuerdo y pertenecía quizá a la sinagoga que había tenido esas discusiones con Esteban. Quizá el mismo Saulo había sido expuesto ante la luz de la palabra de Dios y Esteban quizá había expuesto la verdad del Evangelio y la verdad de Cristo y el Mesías frente a sus propios ojos, frente a sus oídos. Y él había escuchado la exposición clara que Esteban llevaba acerca del Señor Jesucristo a su sinagoga. Y ahí estaba este hombre consintiendo en su muerte. ¿Y por qué hablamos de ese día, de ese momento? Porque en ese día y también en ese tiempo inició una persecución contra la iglesia, una grande y terrible persecución. Y Dios se valió de esta persecución para esparcir el evangelio fuera de Jerusalén. Mira lo que dice el texto: fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Fueron esparcidos muchísimos creyentes, excepto los apóstoles. Así es de que, mira lo que dice el versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Allí estaban estos hombres y creo que también mujeres piadosas llorando por la vida de Esteban. Quizá en ese momento se preguntarían ¿por qué? ¿Por qué era necesario que alguien muriera, alguien tan dotado, y tuviera esa muerte entre ellos de esa manera tan horrenda, tan horrible? Preguntémonos por un instante, ¿cómo fue la noche cuando Esteban partió? Tuvo que haber sido horrible para la iglesia, para sus familiares, para sus personas, para sus compañeros, que esta persona partiera. Y la pregunta quizá era a ellos mismos, ¿por qué hicieron gran llanto sobre él? Había un terrible dolor y que producía ese llanto, no solamente de la separación de este hombre, sino de ver cómo él había sido asesinado como un fracaso, muerte como un hereje. Su muerte desató, no solamente pasó esto, sino que vamos a ver el siguiente versículo, porque desata una persecución contra toda la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué Esteban tuvo ese breve ministerio? ¿Por qué esa carrera que prometía mucho tuvo que cesar de esa manera tan trágica?
¿Por qué si sus predicaciones eran tan llenas de palabra? ¿Por qué ese conocimiento tan grande del Antiguo Testamento tuvo que haber sido llevado a estar al lado y al lado también del Señor con él? Porque ese carácter piadoso que le permitió tener esas hermosas características, un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, que fuera confiable para encargarle ese trabajo. Ahí estaba Esteban en la lista de un hombre piadoso que cuidaría no solamente la mesa de las viudas, sino un diácono en toda su expresión. Allí estaba la iglesia. Ahora mira lo que nos dice después del versículo 2, de que hicieron gran llanto por él. Mira lo que inicia. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Saulo era el gran promotor de esta persecución. Claro, él tenía en su mente, su pensamiento era claro, este Jesús fue colgado en un madero. Y la demostración bíblica está allí en la palabra, y entonces es un maldito. Jesús para Saulo en ese momento era un farsante, y ese movimiento que había iniciado pues era falso. Es el pensamiento de muchos judíos. Querido amigo judío, si usted me escucha hoy, recuerde que fue Pablo, el judío convertido, Saulo convertido en Pablo, quien va a decir: y yo no quiero predicar otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado, porque allí encontró la luz de la verdad. Allí encontró cómo fue que Dios permitió ese intercambio divino, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Querido judío, ¿lo puedes comprender? Querido judío, está ante tus ojos la salvación. Ruego al Señor que el velo sea quitado, por lo menos de tu vida, y llegues a los pies del Señor Jesucristo. Y aquí estaba este Saulo, asolando a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Qué más noche queremos? ¿Qué más noches queremos vivir? Noches de persecución, noches de preguntas, noches de insomnio quizás, y días terribles para la persecución. Pero cesó la horrible noche. Observe el versículo 4, porque Dios, al mismo estilo de cuando Abraham lo dice, Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. Jehová se proveerá de nuevos siervos. Jehová se proveerá de nuevos días. Jehová se proveerá de que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y sobre todo Jehová se proveerá de un plan eterno, de un plan perfecto para todas las naciones y para todos los pueblos. Mira lo que pasó en el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, y aquí están los peros maravillosos de Dios, iban en todas partes, por todas partes, anunciando el evangelio. Mira el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire cómo es el Señor quien enjuga toda lágrima de nuestros ojos. Mire cómo es el Señor quien cambia mi lamento en baile. Versículo 2, estaban los hombres haciendo gran llanto por él. Y por supuesto, estaban siendo perseguidos también, esparcidos, estaban con la muerte de Esteban. Pero ahora termina esta porción diciendo que había gran gozo en aquella ciudad. Allí estaban ellos, iban por todas partes y Dios tenía un equipo. Versículo 5, entonces Felipe, recordamos al equipo, ahí estaba, uno de los 7, predicando a Cristo. Qué hermoso es nuestra tarea, predicar a Cristo. ¿Y a dónde fue? A Samaria. Allí estaba una mezcla, era el remanente de Israel cuando habían sido invadidos por los asirios, con asirios, tenían hasta otro templo, pero allí está
el Evangelio, venciendo prejuicios raciales, venciendo prejuicios religiosos, venciendo prejuicios de un pueblo y otro, de un nivel sociocultural y otro, quizá de un nivel económico y otro. Ese es el Evangelio, quien llega a todos los lugares. Y Jesucristo es el tema central de nuevo. Aquí está el Señor Jesús predicando a Cristo. La gente escuchando, la gente viendo el testimonio de Felipe, lo que el Señor le permitía hacer. Claro, maravillas, milagros sobrenaturales. En este tiempo, ya lo hemos dicho, 3 temporadas importantes. Moisés, 3 temporadas, segunda temporada, Elías y Eliseo. Otra temporada, Jesucristo y sus discípulos y el inicio de la iglesia. Y otra, la que vendrá allí en el libro de Apocalipsis. Hermanos y amigos, aquí está Dios, el Dios de todo gozo, el Dios que cambia mi lamento en gozo, el Dios que tiene un plan macro, el Dios que puede decir, cesó la horrible noche y podemos pasar y podemos darnos cuenta que en medio de los hechos, en medio de la historia de la iglesia, van a haber también noches horribles, van a haber tiempos dificultosos, tiempos por los cuales se pasa de sufrimiento, pero tiempos también de llanto, de dolor, pero también tiempos que al otro día habrá gran gozo en aquella ciudad. Tertuliano, el padre de la iglesia primitiva, decía, la sangre de los mártires se convirtió en la semilla del cristianismo y aquí los que estaban en Jerusalén fueron esparcidos. ¿Un fracaso? Para nada. La gloria de Dios que nos dice también que tenemos hoy día, usted y yo, querido amigo, querido hermano, una responsabilidad. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de luz. Querido amigo, ¿ya desechó hoy usted las obras de las tinieblas? ¿Ya tomó su vestimenta de luz el día de hoy? Querido amigo, si usted aún continúa en tinieblas, la solución es la luz de Cristo alumbrando en tu corazón, la aceptación por la fe de un Salvador, del sentirse terrible, perdido en una horrible noche, creyendo que solamente el Señor puede traer luz a tu vida, así como la demostró traer aquí en la palabra del Señor. Mis amados hermanos, nos vemos en una próxima reflexión y bendiciones.